Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de una de las democracias condicionadas que tuvo nuestro país. Así es, más específicamente la de Arturo Frondizi, que fue la primera democracia luego del peronismo. Efectivamente, lo que vamos a abarcar es el desarrollismo y su política petrolera, pero antes vamos a ponernos un poquito de contexto. Estamos en el año 1958. La fórmula Frondizi-Gómez asume la presidencia con el 45% de los votos. Tras un discurso innovador, parecía que venían tiempos de cambio en la Argentina. Una Argentina sin proscripciones ni persecuciones políticas. Como deberán saber, Arturo Frondizi asumió en un contexto político y social muy convulsionado, ya que los militares que habían depuesto a Perón de su cargo le exigían tener una participación mucho más activa en la conformación de las políticas de Estado. Obviamente a los militares no les gustaba para nada el discurso de Frondizi. Es por eso que este sacó la ley de amnistía, a partir de la cual homenajeaba las labores de los militares que habían llevado a cabo la Revolución Libertadora. Aunque si leemos un poquito entre líneas, Frondizi lo único que intentaba hacer era calmar un poco el malestar en el ámbito militar. Además, la Argentina estaba pasando por una crisis política, social y económica. Si vemos desde el punto de vista político, había una gran división entre peronistas y antiperonistas, lo cual estaba también seguido por una crisis institucional. Las buenas intenciones de la Unión Cívica Radical Intransigente quedaron en la nada luego de la pronta difusión del Pacto Frondizi-Perón. Dentro de este documento quedó sellado el apoyo secreto del general en el exilio al flamante candidato presidencial, prestando sus votos. Frondizi tuvo intenciones de aplicar una política económica llamada desarrollista, que remontaba al viejo concepto de industrialización por sustitución de importaciones que se habían aplicado en los primeros dos gobiernos de Perón. Esto significaba que él quería pasar de una economía sumamente agroexportadora a una sumamente industrial. Este modelo intentaba impulsar inversiones en las áreas estratégicas del país, tales como la industria y la energía. Lo que pasa es que los inversores luego se creían dueños del país por las alianzas que se habían generado, y hacía que el país sea un poco dependiente de estos. Además, ellos en las negociaciones buscaban más y más beneficios cada vez. Sin embargo, este modelo se veía obstaculizado debido a que el desarrollo industrial argentino estaba basado en la industria liviana, orientada al consumo, cuyos insumos, maquinarias y combustible debían importarse, y así se llegaba a una crisis en la balanza de pagos, es decir, se gastaba más en la importación de lo que se generaba en la exportación. Una posible solución a este problema era cortar una de las compras más caras que hacía nuestro país, que eran los insumos petroleros, que eran, para ese entonces, elemento fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra matriz productiva. Esto consistía en fomentar un desarrollo rápido y sustentable en la matriz petrolera de la mano de YPF en la Patagonia. Es por eso que se firmaron tratados bilaterales de inversión estratégica con empresas extractivistas de Estados Unidos. No debemos olvidar que el entonces presidente de la Nación, en el año 1954, publicó su libro Petróleo y Política, en el cual criticaba fuertemente los contratos firmados por el gobierno de Perón con la Standard Oil americana ese mismo año, proponiendo un desarrollo en la industria que pudiera generar el autoabastecimiento con el Estado común y con control. Así, el 24 de julio de 1958, con un extraño discurso, Frondizi puso en marcha la batalla del petróleo. ¿Pero qué es la batalla del petróleo? La batalla del petróleo es la apuesta de exploración y explotación de nuestras reservas de hidrocarburos de la Patagonia por parte de empresas extranjeras. Él lo argumentó de una manera muy extraña, diciendo que iba a defender la producción nacional y que iba a prometer el autoabastecimiento. Aún así, con tanto discurso, él obvió la parte de que había firmado contratos con empresas petrolíferas extranjeras, la ESO americana, la Pan American Oil también de Estados Unidos y la Royal Dutch Shell de Holanda. Era cierto, cuando llegó al gobierno se encontró con una situación mucho más complicada de lo que esperaba. Esto lo hizo dar un giro de 180 grados en sus dichos, lo cual causó cierto malestar con el gremio petrolero, quienes dictaron una huelga general. Esto dio inicio al foco de conflictos con el pueblo que lo había votado tras las recomendaciones del general. Esto marcó el fin del pacto electoral. A pesar de las distintas trabas y luego de una fuerte caída del PBI en 1959, la producción interna creció exponencialmente en 1960 y 1961, llegando a crecer hasta un 8% en un mismo año calendario. Esto trajo un gran alivio a la administración de turno,
pero lejos estaba de calmar a las conmociones populares, igualando el PBI per cápita de Italia, Japón, Austria y España. Claramente, este alivio no fue suficiente para calmar las tensiones con las Fuerzas Armadas, las cuales demandaban aún así un rotundo cambio en la política económica. Y es por eso que le dicen a Frondizi que tenía que hacer renunciar a su ministro de Economía, Rogelio Frigerio, el cual había sido clave en la victoria electoral de 1958, y poner en su lugar a un liberal clásico, llamado Álvaro Alzogaray. Acá nos podemos dar cuenta que el desarrollismo había fracasado, y que Argentina debía comenzar a abrirse en un mundo que cada vez estaba más globalizado. El desarrollismo que proponía Frondizi buscaba un cambio estructural acompañado de una transformación energética y tecnológica, tanto en el sector industrial como en el agro. El desarrollo industrial permitiría al agro abastecerse de bienes e insumos que antes no tenía, para así poder solucionar los problemas de eficiencia, costos, productividad y tecnología que el campo sufría en ese momento, para así poder aumentar la productividad, rentabilidad y acumulación. A pesar de los buenos resultados, esta política resultó ineficiente para las demandas de los grupos de poder argentinos. La fuerte influencia militar en el gobierno mostró su incapacidad para controlar la enorme tarea de conducción que ésta necesitaba, su debilidad en el Parlamento y el enorme costo político de negociar con la oposición. Es innegable la enorme influencia que tiene Frondizi en la historia de nuestro país. Es más, su modelo desarrollista es hasta el día de hoy motivo de análisis para la política exterior y comercial. Sin ir tan lejos, uno de sus grandes admiradores es el expresidente Mauricio Macri, el cual catalogó el gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente como uno de los mejores de la historia. Arturo Frondizi fue motivo de críticas y elogios, pero sin duda siempre será recordado como el presidente que, en una época bastante complicada, logró prosperar. Quizás no obtenga todo el reconocimiento que merece, pero sin duda sentó las bases para una Argentina de la segunda mitad del siglo XX como ejemplo de negociación y diálogo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos la próxima y acordate, quédate en casa.